Este domingo les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Abren sus Biblias al libro de los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 18. Ahora les voy a mencionar unas pocas cosas antes de dar lectura para que entendamos un poco. Lo mencioné el jueves. El versículo 18 forma parte de una sección bastante larga. El día de hoy vamos a estudiar nada más el 18 para que tengamos unas cuantas aclaraciones. Regresando otra vez al libro de Efesios después, vamos a tocar los versículos, si Dios permite, del 18 al 20, tal vez hasta el 21, para que ya entonces, entendiendo bien lo que es el llenar del Espíritu, porque es lo que típicamente se nos ha explicado, pienso yo, de manera incorrecta, entonces ya podemos tratar la sección un poquito más larga, entendiendo lo que se nos está pidiendo. Entonces, el día de hoy es un poquito interesante porque es el versículo 18. Es un versículo que vamos a estudiar nada más para que tengamos nosotros las herramientas para entender el resto de la sección de Efesios. Okay, entonces, Efesios 5, 18, ¿estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Oremos. Altísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este día una vez más, esta oportunidad de venir y reunirnos para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias que tenemos el privilegio de tu palabra, tu revelación a nosotros, Padre, por el cual podemos crecer, aprender, Señor, acerca de ti, de tu Hijo, del plan redentor, Señor. Pedimos, Padre Santo, que tú nos ilumines este día, que por medio de tu Espíritu Santo vayamos creciendo en conocimiento de tu Hijo, de la obra gloriosa del Evangelio, Padre. Que prepares mentes, corazones, Señor, para implementar los cambios necesarios, para aprender de ti, Señor, aplicar estas verdades, Padre Santo. Pedimos igual, Señor, a toda aquella persona, Señor, que venimos tal vez agobiados, tal vez trabajados, Señor, cansados, Señor, que nos permitas en estos momentos descansar en ti, Señor, descansar en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias te damos una vez más por estas bendiciones, Señor, el poder estar aquí con nuestros hermanos, hermanas en Cristo, el privilegio de estar reunidos para adorarte. Pedimos, Señor, que seas con nosotros. Bendice la proclamación de tu palabra. Te pido que me bendigas, Padre Santo, en lo personal, que me ayudes, me des fuerza, Señor. Que pueda hablar de una manera clara, Señor, una manera que sea entendible, sobre todo, Señor, una manera que sea edificante, Señor, para que mutuamente, Señor, por los dones que hemos recibido por parte de tu Santo Espíritu, nos edifiquemos los unos a los otros. Te pido, Señor, igual que cualquier cosa que hagamos, sea nuestro pensar, hablar o decir o hacer, Señor, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, les menciono que el día de hoy creo veremos unos de los versículos más importantes para el creyente. Hay varios, la Biblia está repleta, no quiero crear una jerarquía, no quiero decir que unos son más importantes que otros, pero estamos hablando de cuestiones prácticas para nuestro diario vivir como cristianos. Este técnicamente sería uno de los más importantes que debemos nosotros memorizar, entender, no solo ello, aplicar. Típicamente el enfoque es en otras cosas cuando vemos estos versículos, pero quiero que veamos que después de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y el llamado a vivir a luz de ese sacrificio, a vivir como santos, como hijos de Dios, como imitadores de Dios, como ya se ha mencionado, como hijos de luz, como hemos estado estudiando, como sabios, esto y más es lo que se nos explica debe ser ahora nuestra nueva forma de vivir. Hoy vemos la única manera que todo esto es posible. Hoy veremos la única manera por la cual ustedes y yo podemos vivir como santos. Podemos vivir como hijos de la luz. Podemos andar como sabios. ¿Ok? Es lo que será nuestro enfoque el día de hoy. Ahora, ustedes y yo tenemos una responsabilidad a ser llenos del Espíritu Santo para vivir vidas piadosas. Hermanos, es el punto. No vamos a complicarlo más. Es complicado tal vez tratar de explicar todo esto, pero el punto es simple. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad
de ser llenos del Espíritu Santo para vivir vidas piadosas. Ninguna otra manera y para ninguna otra razón. Pasaremos, como les he mencionado, tal vez unas semanas en esto, cada vez descubriendo un poquito más y más lo que significa y cómo esto está relacionado con todo lo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Pero por ahora aclararemos lo que es el llenar del Espíritu, porque creo hay mucha confusión y honestamente mala enseñanza en cuestión a lo que aquí estamos leyendo. Ahora, hay una situación con el trago fuerte que tenemos que tratar primero. Notemos entonces lo que Pablo dice. Y de nuevo, como es típico, vamos en partes. Versículo 18, Efesios 5, 18, una vez más. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, para entrar en contexto, estamos contrastando entonces ahora, o estamos en una sección donde estamos viendo lo que es andar como sabios y no como necios. Es a luz de esto que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Que no nos emborrachemos. Comienza con un mandato a no embriagarnos. Ahora, antes, una vez más, que cualquier cosa, entendamos que el andar borracho es pecado por estar en desobediencia a este mandato. Y no solo este, sino que veremos que la Biblia está repleta con mandatos a no hacer como aquellos que andan con la influencia de lo que es el trago fuerte, ¿verdad? Tengamos estas cosas en mente. Este es un mandato bíblico. La Biblia está saturada con este mandato. Y veremos el día de hoy por qué es tan importante el relacionarlo con lo que estamos hablando. Noten conmigo Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga, ¿qué dice ahí, hermanos? No es sabio. Ok, entonces entendamos, ahorita vamos a explicar, pero empecemos a hacer una conexión de que la sabiduría, el andar como sabios, típicamente vamos a ver que el embriagarse es lo opuesto. Y veremos el porqué y todo ese rollo, pero es muy importante que empecemos a hacer esa conexión. En Isaías 5, 11 al 12 leemos lo siguiente. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus baquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos. Ok, hermanos, vamos a empezar a pausar para entender lo que es andar borrachos. Se nos está mencionando que el emborracharnos es que completamente hacer lo opuesto de lo que estamos siendo llamados, ¿verdad? A tener un enfoque en Dios, a tener un crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces aquí estamos hablando de que el andar borrachos estamos entonces ya haciendo lo opuesto. No es sabio, incluso de ninguna manera puede llegar una persona a embriagarse y creerse más espiritual. No hay ninguna persona que va detrás del trago fuerte y dice, mira, ahora amo más a Dios y contemplo más las obras de Dios. No, incluso hace lo opuesto. Romanos 13 al 14 dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y, ¿qué dice ahí? Borracheras. ¿Verdad? Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. ¿Qué dice ahí, hermanos? Borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entendamos, hermanos, que toda aquella persona que anda en borracheras, que busca emborracharse, que busca perderse en el trago, la Biblia condena esto. No es algo en lo cual ustedes y yo debemos de practicar, es andar como necios, es lo opuesto de ser sabios. Quiero que quede claro que el embriagarse es pecado. Es el emborracharse, el dejarse influenciar, el dejarse llevar por el trago. Y estos conceptos van a ser muy importantes por el versículo 18 que estamos viendo, la conexión que vamos a hacer. Ahora igual les aclaro, hermanos, si se me ofenden, está bien, pueden venir y platicar conmigo, lo entiendo. Como hispanos, culturalmente son cosas con las cuales luchamos, pero quiero aclarar que lo que no estoy diciendo es de que tomar vino es pecado. No es lo que estoy diciendo. Incluso les aclaro, y espero no les escandalice, el tomar vino no es
pecado. El embriagarse es pecado. El emborracharse es pecado. El sobreconsumo de trago fuerte es pecado. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Es el perder el sentido y la razón por el trago. Eso es lo que es pecado. El dejar que nuestra mente sea influenciada por el trago. Y lo típico es, incluso el mundo hasta tiene sus propios términos para describir cómo es de que una persona influenciada por el vino o por el trago fuerte cambia su carácter, cambia, ¿verdad? Le dicen que un borracho no te puede mentir. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que ellos tienen como filtros, lo que todos tienen una persona como personas en nuestro hablar, todo eso va afuera, sale fuera. Ya las personas nomás hablan, dicen cosas en inglés, tienen un término que hablan que es valor de licor, y la idea es de que típicamente las personas se vuelven más valientes bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque han perdido toda noción de peligro. Entonces, hasta el mundo reconoce que el mucho trago influye y muchos lo buscan. Muchas veces, ¿qué es la recomendación? Andas con penas, andas con cualquier cosa, piérdete en el trago. Muchos buscan eso como la solución para olvidarse de los problemas. ¿Por qué? Porque tanto influye la mente que piensan que es la solución a esas cosas. Entonces entendamos, hermanos, que aquí a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Cuando una persona busca el trago para perderse ahí en sus penas o cualquier cosa, ¿verdad? Que recién le dejó la novia y ahí van. Hermanos, todo ello es pecado. El embriagarse es pecado. Pablo dice, no se emborrachen. Ahora, el desobedecer esto en sí plenamente es pecado. Es desobedecer este mandato de la palabra de Dios, así de simple. Pero también noten conmigo por qué es que este pecado viene a mente. Y así vamos entonces a poder apreciar las implicaciones un poquito más generales, las cuales son para nuestra vida, especialmente como sabios. Mucho teólogo se ha preguntado de dónde viene la conexión. ¿Por qué es de que Pablo aquí implementa esta idea del vino, hablando de la sabiduría y hablando del Espíritu Santo? Vamos a aclarar entonces unas cuantas cosas. Una vez más, hemos visto ya, Pablo se encuentra con un enfoque en ser sabios, andar como sabios. De esto hablan mucho los proverbios. Incluso ya vimos algo de esto la semana pasada. Los proverbios también dicen mucho acerca del tomar excesivamente, y vemos un llamado a continuo en ellos a no hacerlo, a evitarlo, a alejarnos. Pero también vemos que puede que Pablo tenga otras cosas en mente. Pablo tiene una tendencia, nos ha demostrado en sus cartas, a citar la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de las Escrituras del Antiguo Testamento al griego. Pero esta traducción no es inspirada. Incluso se debate bastante porque muchos versículos están como parafraseados. ¿Ok? Entonces no es una traducción literal del hebreo al griego, sino que más que nada es una traducción del hebreo, de las escrituras hebreas al griego, pero como con comentario, como con interpretación, parafraseada para explicar los versículos del hebreo. ¿Ok? Teniendo esto en mente, cuando Pablo lo cita, tenemos que entender estos conceptos, porque muchas veces lo que vamos a ver es de que lo que Pablo está citando, según esa cita, es muy diferente a lo que tenemos tal vez en nuestro Antiguo Testamento. El día de hoy es un ejemplo de ellos. Por ejemplo, en este caso, es muy probable que Pablo está citando Proverbios 23, 30 al 31. Se los leo. El versículo 31, primordialmente. Dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Ahora, esa es literalmente la traducción literal del versículo 31 del capítulo 23 de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. La Septuaginta, nomás escúchenme porque no está ahí en sus pantallas. La Septuaginta dice lo siguiente, esta es la traducción de la Septuaginta al español, entonces del hebreo al griego al español. Versículo 30 y 31, los dos están
juntos. No de los detenidos en vinos, y les presento el contexto de que está hablando aquellos que los cuales viene la ira que vendrá a juicio, ¿va? No de los detenidos en vino, no de los que investigan dónde computaciones se hacen. Ahora esa palabra no la encontré definición en español, pero se las explico porque sabemos qué palabra es. Computaciones, no encontré nada acerca de ello en el español. Y luego dice, no os embriaguéis en vinos, sino juntaos con hombres justos y congregaos en paseos. Pues si a tazas y cálices dieres tus ojos, al fin andarás más desnudo que maroma. Esa es la traducción de la Septuaginta en el español. Tal vez no nos tiene nada de sentido a lo que acabamos de leer en el Proverbio 23:31. Pero les doy una traducción un poquito más actual. Literalmente lo que se está diciendo, no son los que se dan mucho tiempo bebiendo vino, no son los que frecuentan los lugares donde se hacen banquetes, no os embriaguéis con vino, sino conversa con justos y conversa con ellos abiertamente. Porque si pones tus ojos en tazones y copas, después andarás más desnudo que un mortero, o sea, un molcajete es la palabra ahí. Ok, esta es la Septuaginta, este es el concepto. Ahora, si ustedes notan, vemos literalmente la misma frase, no os embriaguéis con vino. Y la idea es simple, el que se da al mucho vino no es sabio y sus decisiones incluso, dice, son locura. Literalmente habla de lo irracional, lo absurdo, lo ridículo que es, o sea que no tiene sentido esta persona que se ha dado al mucho vino. Entonces, lo que se argumenta, lo que se ha concluido según los teólogos, según los eruditos que tratan de hacer estas conexiones, es de que Pablo, una vez más, tiene la Septuaginta en mente. Y literalmente es lo que vemos, esta misma frase. Veámoslo una vez más, Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En esa frase, Pablo ha dado una explicación de este proverbio. ¿Con qué fin? Es lo que vamos a ver. Noten, dice que en ello hay disolución. Un estado de degradación, de libertinaje, a menudo, según el diccionario bíblico, relacionado con la embriaguez, la pérdida de control y las malas costumbres. Hermanos, literalmente es la idea de la Septuaginta, es lo que estamos viendo según este versículo. Ahora pienso que esto nos debe ayudar a entender el mensaje de Pablo. Es simple, el embriagarse no es de los sabios. Incluso lleva a más necedad. Pero hay un poco más. Vamos a ir estudiando, hermanos. Pablo, en el contexto de la carta a los Efesios, ha hecho el argumento que el cristiano es el sabio, aquel que ha aprendido a Cristo de una manera específica, de lo cual debe llevarnos a tomar decisiones sabias, incluso llevarnos a vivir según la voluntad de Dios. Hermanos, el cristiano es aquel que tiene una mente sana. Es la idea. El dejar que nuestra mente sea influenciada por el trago, Pablo dice, hace lo opuesto. Hace lo opuesto de llevarnos a vivir sabiamente. El estar en estado de embriaguez es lo opuesto de vivir sabiamente, es lo opuesto de andar como hijos de luz, es lo opuesto de imitar a Dios. Estamos viendo, o sea, aquí ya se empieza a conectar todos estos conceptos. Va juntamente conectado con lo que Pablo escribe en su carta al pastor de la iglesia en Éfeso. En 2 de Timoteo 1:7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra o estas palabras que se traducen aquí en el español como dominio propio, es una palabra que en el griego literalmente denota una mente controlada. Sofronismos es la palabra y literalmente nos habla de una mente completamente razonable. Ahora, en este sentido específico, es la mente que se enfoca en la voluntad de Dios, concluyendo correctamente que lo que el Señor propone es lo razonable. Entonces, aclaremos unas cosas.
cuando ustedes y yo somos dotados con la gracia y la misericordia que Dios da para la salvación y llegamos a fe en Cristo Jesús, creyendo el glorioso Evangelio, se nos da una mente sabia. Cuando ustedes ven en Romanos a continuo que nuestra mente vaya siendo transformada, estamos hablando de ello porque es algo que ya es. Nosotros somos los conocidos, los sabios. Somos aquellos entonces, hermanos, y ustedes pueden checar en sus propias vidas si esto es lo que ha ocurrido. Se nos ha dado una mente que ahora cuando escuchamos los mandatos de Dios decimos, así deben ser las cosas. Ahora noten que antes eran locura. Antes lo que Dios pedía de nosotros no solo era imposible, pero no lo queríamos, queríamos lo opuesto. Llegamos a fe, nuestra mente es cambiada, ¿para qué? Para empezar a alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en la sabiduría de Dios. Porque si Dios dice, esto es malo, nosotros concluimos, lo es. Y veo que es malo. Es lo que ahora nosotros razonablemente estamos haciendo. Ahora introduce el mucho vino. Ahora mete a ello el estado de embriaguez. Y es simplemente un regresar a la mente que antes teníamos. Es la idea. Este dominio propio, esta mente razonable ahora es intercambiada por algo que influencia a nuestra mente a necedad, a tomar decisiones incorrectas. Matrimonios destruidos porque una noche de trago y se toman decisiones incorrectas. Accidentes, muertes. O sea, todo esto es la realidad de la humanidad. En un tiempo se prohibió el trago por esta misma razón. Muchas veces lo vemos, no, pero es que nuestras libertades y pues es todo lo que pasó, no, y lo entiendo. Pero la idea era una idea noble. El trago, el mucho trago no lleva a nada bueno. El entregarse al vino es entregarse a sustancias que hacen que nuestra mente actúe opuesto a lo que hemos recibido en fe. El borracho no piensa bien las cosas. Esto lleva a todo tipo de males. Es una de las razones, una de las primordiales razones por las cuales Pablo dice, no os embriaguéis. Es lo opuesto de sabiduría. Es lo opuesto de andar como hijos de luz. Es lo opuesto de andar como sabios, como imitadores de Dios. En cambio dice una vez más, Efesios 5:18, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, para que no haya confusión, explico unas cosas incluyendo el punto de Pablo, porque nos vamos a meter en más cosas, pero es muy importante que no perdamos el punto. Hermanos, el ser lleno del Espíritu Santo, debemos concluir, está claramente ligado a la voluntad de Dios y el buen uso de nuestro tiempo. Acuérdense que ese es el contexto en el que andamos, ¿verdad? Que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, que andemos como sabios y no como necios, que en la voluntad de Dios, averiguando qué es la voluntad de Dios, conociéndola. Está conectado todo esto. Ahora, lo importante para ustedes y para mí es la verdad de que todo esto es imposible sin el llenar del Espíritu Santo. No conoceremos la voluntad de Dios sin el llenar del Espíritu Santo. No andaremos como hijos de la luz sin el llenar del Espíritu Santo. No andaremos como sabios sin el llenar del Espíritu Santo. No seremos imitadores de Dios sin el llenar del Espíritu Santo. Todo lo que hemos visto hasta este punto y todo lo que veremos el resto de la carta solo será posible por medio del llenar del Espíritu Santo. Incluso argumento yo que todo el caminar del cristiano, todo mandato que vemos bíblicamente es imposible sin el llenar del Espíritu Santo. Eso significa para ustedes y para mí, este es el punto, hermanos. Si buscan obedecer a Dios, si quieren andar en sus mandatos, es primero buscar la llenura del Espíritu Santo. Es imposible sin ello. Tenemos el día de hoy el mandato superior: sean llenos del Espíritu Santo. Aclaro, superior en el sentido de que es lo que inicialmente necesitamos hacer antes de cualquier otra cosa. ¿Okay? El pastor John MacArthur decía, si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer ningún otro.
Entonces, hermanos, es importante que no fallemos en la seriedad de esto. Eso es bastante importante. Sin el llenar del Espíritu Santo, nada del caminar cristiano es posible. Bueno, entonces quedan unas cuantas preguntas. Una de ellas, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? La otra que resta es, bueno, ¿cómo? El cómo se los dejo de comercial, después lo veremos. Hoy trataremos qué es ser llenos, qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, antes que nada, me gustaría aclarar lo que no es. Ahora, esto lo vamos a hacer bíblicamente. Estaba explicando yo el jueves que el llenar del Espíritu, por la pregunta que se hizo, no es cantidad, no habla de cantidad. ¿Verdad? Lo que típicamente se ha explicado es la ilustración de un vaso. Tenemos un vaso, nosotros somos el vaso, un receptáculo, y la idea es entonces que el Espíritu es como el agua, o un tipo de líquido, ustedes escojan, vino si quieren. Se vierte en nosotros. Se habla en un contexto de sobrellenura, ¿no? Es la idea, es lo que escuchamos. No, es que tenemos que ser llenos con el Espíritu Santo y que seamos llenos hasta el tope y que se trastorne. Y luego yo me preguntaría, ¿y qué se hace con el espíritu desperdiciado? Que se cae del vaso entonces. O sea, tenemos nosotros que empezar a entender que estas ilustraciones no es lo que estamos hablando. Rebosar en el Espíritu es la frase que les he mencionado el jueves, ¿verdad? Que escuché de este pastor que mencionaba. Él argumentaba que el cristiano debe rebosar en el Espíritu, y la idea era de que, cuando le explicamos qué significa eso, era de que su vaso estuviera trastornándose de este líquido que es el Espíritu Santo. Barbaridades. Esto es incorrecto, hermanos. Es incorrecto. Veamos entonces lo que la Biblia menciona acerca de esto. Algo que Pablo incluso ya estableció por nosotros. En Efesios 1, 13 al 14, Pablo dice lo siguiente: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado en partes como garantía de nuestra herencia. O una vez más, que nos es dado en partes como garantía de nuestra... ¿Qué dice ahí, hermanos? Que nos es dado. Nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, lo voy a aclarar antes de leer cualquier otra cosa. El Espíritu Santo, el momento de fe, se nos es dado completamente. No recibieron poquito para que el resto de su vaso fuera llenado. No recibieron una porción. No se les dio y después ustedes lo vaciaron y ahora necesitan volverlo a llenar. No. El Espíritu Santo a todo creyente, habita en todo creyente, nos es dado completamente el momento de fe. El Espíritu de Dios en nosotros. Efesios 2, 19 al 22. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Lo hablamos. Les doy esta cita porque estudiamos estos versículos. Ustedes y yo estamos siendo edificados. ¿Para qué? Juntamente, acuérdense que estamos hablando aquí de la congregación, porque el Espíritu mora en nosotros, para ser residencia, habitación de Dios en nosotros. Un concepto que Pablo a continuo está apelando para que entendamos ahora cómo debemos vivir. Él no está diciendo que solo el Espíritu tiene un pie en esta vivienda, sino que el Espíritu habita en nosotros. Es claro, el Espíritu de Dios mora en el creyente, mora en su iglesia. Es una realidad realizada. Desde el momento en que llegamos a fe, Dios mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. 1 Corintios 6, 19, hablando acerca de la inmoralidad, hablando acerca de hacer las cosas que no se debe, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
Hermanos, el Espíritu lo tenemos. Pablo está argumentando a esta iglesia en Corinto que no está haciendo las cosas bien. Dice, acuérdense que el Espíritu está en ustedes, que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. En 1 de Juan 4:13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu poco, más un poquito, en partes, una porción. No, nos ha dado de su Espíritu. Noten que el lenguaje habla de lo absoluto, que es un hecho. Cristo mismo aclaró esto. Esta es la cita que la hermana a la que se refirió en Juan 3:34. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues da el Espíritu. ¿Qué dice? Sin medida. Lo da todo. No en porciones, no se divide. El punto es que cuando se da el Espíritu bajo el nuevo pacto, es una vez y por el resto de nuestros días. El Espíritu en nosotros como sello y promesa. Es uno de los grandes cambios que vemos del antiguo pacto al nuevo. Una de las cosas que siempre hemos hablado, ese empoderar del Espíritu que veíamos en el antiguo pacto, era venía y se iba. Es lo que típicamente vemos. Ahora, podemos hacer unos argumentos ahí en cuestión de la salvación, pero estamos hablando acerca del ungir y el del obrar para Dios. Iba y venía. Pero ¿qué dice Cristo? Dice que habrá un cambio. Dice, viene un cambio. Dice, el Espíritu está entre ustedes y estará en ustedes. Esa es la diferencia del nuevo pacto. Dios dice, pondré mi Espíritu en ustedes. Los haré que anden en mis estatutos. Yo lo haré para su gloria, para su honra. El Espíritu ya nos es dado. Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo? Hermanos, habla de ceder el control completamente al Espíritu Santo que ya mora en nosotros. La palabra que aquí Pablo usa de llenar es pleroo. Ahora, esta palabra abarca mucho. Tiene varios significados, pero les señalo algunos para determinar o tal vez para poder empezar a procesar lo que aquí significa en Efesios, disculpen. En Lucas 2:20, hablando de nuestro Señor Jesucristo en su niñez, dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Es la misma palabra. Juan 16:6, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, vamos a usar esas interpretaciones. Si somos un vaso, si nuestro corazón es un vaso y es lleno de tristeza, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿Es de que existe la tristeza como agua y nos está llenando el corazón? No, la idea es de que ahora nuestras emociones y todo nuestro ser está controlado por esta tristeza. El ser lleno de tristeza es de que ahora es lo que nos controla, lo que es lo primordial que ahora dirige nuestros pasos. A eso se está refiriendo. Hechos 2:28, me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La misma palabra. Hechos 5:3, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Qué significa? Que Satanás, que no es omnipresente, eso significa, les aclaro hermanos, Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. ¿Me quieren ustedes decir que la palabra está indicando que en ese preciso momento, cuando tomaron esta decisión, Satanás entró físicamente al corazón de estas personas para que ellos mintieran? No. La palabra se está usando para indicar que fueron influenciados por Satanás a tomar esta decisión, controlados. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 1:29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, y continúa ahí la lista de bendiciones de los que no están en Cristo. Pero noten, llenos de toda injusticia, después explica lo que es. Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Una vez más, ¿qué significa el ser controlados por ello? Que lo tengamos, que sea algo que está presente en nosotros. De nuevo, vemos un uso que es bastante general, y créanme hermanos que hay otras citas que no tienen nada que ver con nuestra traducción de llenar. Es mi punto, que esta palabra es bastante general.
Pero una persona que es llena de gozo, una persona que es llena de paz, será aquella caracterizada por ello. Una persona gozosa, llena de gozo, es una persona gozosa, una persona que demuestra el gozo. Una persona llena de paz es una persona que demuestra esa paz. Que estamos hablando, que es controlada por esa paz. No vamos a decir una persona iracunda, pleitista, una persona que en todo momento hace puro escándalo, decir, mira qué paz trae. No, es lo opuesto. Lo mismo, una persona llena de injusticia, ¿qué esperamos? Necedad, pecado tras pecado, una vida pecaminosa. Será caracterizado por esa injusticia. El punto es que una persona llena del Espíritu es aquella que es controlada por el Espíritu. Ahora, claro, porque no es que recibiremos más u otros tienen menos. No. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, habla de ceder control al Espíritu que ya vive en nosotros. El dejarnos ser influenciados por el Espíritu de Dios. El ser lleno es ser controlado por lo que Dios desea. Jesús hacía la voluntad de Dios porque estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu. Noten, en Lucas 4:1, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. A continuación vamos a ver esta frase, aclarándonos los autores que nuestro Señor Jesús a continuo que andaba en la voluntad de Dios. Es la idea. Claro, lo podemos decir que andaba súper espiritual, podemos decir todo ello, pero que jamás entendamos que es simplemente porque anda con más espíritu que otro. No. Sino que cedía al impulsar, al guiar del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu es aquella que es madura en estas cosas, en las cuestiones del cristianismo. Noten conmigo Hechos 6, 1 al 6. Aquí también vamos a tener otro ejemplo. Si se acuerdan, es esta escena donde hay pleito, ¿no? La iglesia, ahora hay judíos, hebreos, y empiezan a ver ahí un poquito de favoritismo. Hechos 6, 1 al 6 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Acuérdense, hermanos, esas cuestiones del pecado afectaban también a la iglesia primitiva, favoritismos y cosas así. Entonces, los 12, o sea, los discípulos de Cristo, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres, noten, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora, les leo esta cita por el simple hecho de que estos hombres que están llenos del Espíritu Santo demostraban esta realidad. ¿Cómo? Con obras de poder y milagros, el hablar en lenguas. Por eso es de que ellos podían escogerles. No, porque andaban como sabios, porque vivían vidas piadosas. Entonces, cuando Pablo dice, escójanme 6 hombres llenos del Espíritu, está hablando a aquellos que llevan esa reputación de madurez. Aquellos que tienen tiempo en la palabra del Señor, aquellos que la entienden, que la conocen, que son guiados por ella. Esa es la idea, controlados, guiados por el Espíritu de Dios. Su carácter, su conducta demostraba que eran llenos del Espíritu Santo. Estos hombres entonces eran aquellos, una vez más, guiados por el Espíritu de Dios, sensibles a su dirigir en sus vidas. Y los demás lo percibían, lo podían ver. Una de las cosas que siempre me afectó cuando estaba yo en la iglesia carismática, porque pues ya saben, nos conocemos como hermanos, que yo podía ver a jóvenes y adultos ser llenos del Espíritu, haciendo escándalo en la iglesia, brincando, danzando, cantando, llorando, quebrantados, y después vivir una semana como demonios. ¿Verdad? Entonces se redujo, el llenar del Espíritu a un momento en el servicio
al final del servicio, en el altar, eso era el llenar del Espíritu. Las manifestaciones que las personas tenían en sus emociones. Pero empezó a causar mucho problema porque después yo me enteraba de las cosas que se hacían en el resto de la semana, que no tenían nada que ver con el Espíritu, no tenían nada que ver con la obediencia a Dios. Esto no es de emociones ni un poseer que se va a manifestar de diferentes maneras incontroladas. El llenar del Espíritu, hermanos, es literalmente que el yo se haga a un lado para dejar que el Espíritu controle y tome las decisiones por uno. Y aunque hay una porción mística, lo podemos decir, es aún más simple que eso. Porque acuérdense que el Espíritu nos es dado. Entonces veremos cómo se ve todo esto, veremos cómo somos llenos del Espíritu Santo. De tarea les dejo leer Colosenses 3:16 para que empiecen a hacer sus estudios, para empezar a aprender qué es el ser llenos del Espíritu Santo. Pero mi punto el día de hoy es de que este mandato a ser llenos, lo que es ser lleno del Espíritu, es ser guiado y ceder a su control, al control del Espíritu Santo. Hermanos, entonces hoy tenemos un llamado a ser de mente sobria. El mandato de no embriagarnos, hemos visto, es uno que hace el llamado a ser aquellos de mente sana, que no haya nada que traiga una influencia en nuestra mente que nos prevenga de ser sabios. El nublar de nuestra mente lleva de alguna forma u otra a vivir como hijos de desobediencia, es la idea. Argumento el día de hoy que cualquier cosa que cause que nuestra mente se desvíe a no pensar adecuadamente es no andar en el Espíritu, es no estar lleno del Espíritu. Andar en el Espíritu, el ser lleno del Espíritu, es andar con una mente sana, limpia, andando en el conocimiento que hemos recibido de Cristo. El ser controlados por el Espíritu, a la obediencia para llevar a cabo la voluntad de Dios. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es obedecer a Dios. Es andar en esa voluntad de la cual estamos leyendo, es andar como sabios. El llamado a ser llenos del Espíritu Santo es uno que lleva a obedecer la palabra de Dios. También tenemos que hacer esa distinción porque muchas veces pensamos, aunque no estoy diciendo que no es posible, he escuchado mucha historia para entender que sí pasa, pero no quiero que pensemos también que el ser lleno, el ser guiado por el Espíritu es algo más místico de lo que es. No es que escuché del Espíritu al hacer esto y lo voy a ir a hacer. Reconozco que es posible, pero he escuchado suficiente barbaridad bajo esa excusa para saber que más que nada son nuestros sentimientos. Escuché, por ejemplo, una vez de una pareja que decidió no se iban a casar, sino que iban a vivir juntas. Y que el Espíritu había traído paz a su corazón y por eso lo iban a hacer. Guiados por el Espíritu. No. Es inseparable la guianza de su palabra. No va a haber contradicción, en primer lugar. Tengamos estas cosas en mente. En las semanas que vienen, si el Señor lo permite, veremos cómo es que somos llenos del Espíritu Santo. Por hoy, hermanos, entendamos que cuando pecamos es porque hemos resistido en contra del Espíritu que habita en nosotros. Cuando obedecemos es porque nos hemos dejado ser llenos del Espíritu. Nos hemos sometido a su guiar. Les recuerdo, hermanos, que el ser lleno del Espíritu Santo es lo que lleva a todo lo que vamos a leer en esta sección. En el versículo 21, tenemos un llamado a someternos los unos a los otros. Eso literalmente es lo que abarca el resto de la sección. Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Y es cuando vemos
el gran versículo del 22, que las esposas estén sujetas a sus maridos. Amén, gloria a Dios. Pero también vemos que el esposo ame a su esposa, que los hijos obedezcan a sus padres, que los padres instruyan y disciplinen a sus hijos en la instrucción y disciplina del Señor. Es por medio del llenar del Espíritu que esto será posible. Es lo que vamos a ver el resto de la sección. Mujeres, la única manera que ustedes pueden ser sometidas a sus esposos es por el guiar y el llenar del Espíritu Santo. Si luchan, si batallan, si ahí están que no les gusta lo que estoy diciendo, es por la caída. La maldición de la caída es usurpar esa autoridad. Y es por medio del Espíritu que el Señor está regresando las cosas a como deben de ser. No es que el esposo es mayor que ustedes, no es que tenga más valor. Es la economía de Dios en el matrimonio, por el orden de creación. Marido, si te es difícil amar a tu esposa como ella quiere ser amada, es porque no estás lleno del Espíritu. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para hacer estas cosas. El hombre es egoísta. Pablo dice, ama a tu esposa como te quieres a ti mismo. Por esa misma razón. Nos cuidamos, nosotros somos la prioridad. Y Pablo entonces dice, no, ya no eres la prioridad. Tu esposa es la prioridad. Solo por el Espíritu se hace esto. A los hijos la obediencia es lo mismo. Los padres en la instrucción es lo mismo. Todo lo que continúa, hermanos, solo será posible por el llenar, el controlar y guiar del Espíritu. Les leo esto de los ministerios Ligonier, una traducción, un texto que miré ahí. Se los leo. Dice, dado el énfasis del libro de Efesios en la obra del Dios Trino en la salvación y en la plenitud de Cristo, el énfasis de Pablo en ser llenos del Espíritu señala nuestra necesidad de ser conformados al propio carácter de Dios. El Espíritu Santo existe en unión perfecta e indivisible con el Padre y el Hijo, y es el agente por el cual la plenitud de Dios habita en su pueblo. Ahora experimentamos en parte una muestra de esta plenitud, aunque todavía no disfrutamos plenamente de la comunión con el Señor que será nuestra cuando seamos glorificados. Estar llenos del Espíritu es entregarnos voluntariamente a su obra santificadora mientras Él nos prepara para ese día final. Al hacerlo, nuestra unión con Cristo se fortalece. Nuestra comunión con el Padre se realza y llevamos cada vez más la imagen de Dios mismo. El ser llenos del Espíritu, hermanos, para aclararles, y lo veremos de nuevo un poquito más, es andar demostrando su fruto. Se los leo, Gálatas 5, 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa última frase es sinónimo. Sed llenos del Espíritu es andad según el Espíritu. De nuevo exploraremos esto el resto de la carta, pero el día de hoy, hermanos, entonces tenemos ese llamado simple, entenderlo primero, qué es ser llenos, y tenemos el mandato a llevarlo a cabo.